En Memorias que Perduran de hoy, vamos a conversar con el ingeniero Samuel Achá Pérez. El ingeniero Samuel Achá es un docente universitario de la Universidad Mayor de San Simón. Con él estaremos rememorando esta semblanza de vida que lo queremos compartir en Memorias que Perduran. Ingeniero Samuel Achá, un gusto tenerlo en el programa Memorias que Perduran y su saludo inicial para los internautas que ven este programa. Estimados amigos, es un honor el estar pudiendo conversar con Constantino y recordar algunos pasajes de la vida. En primera instancia yo quisiera agradecer a Dios por esta oportunidad que me da de poder entrar en contacto con ustedes y también agradecer a Constantino por esta invitación que, como dije, es un honor poder ser parte de este programa. Ingeniero Samuel Achá, quisiera un poco que recordemos su infancia, o mejor, primero, ¿dónde nace? Yo nací un 27 de octubre de 1954 en Cochabamba. Mi mamita me dice que nací en la clínica Teherán, que está en la 16 de julio estaba entre Bolívar y Sucre. En pleno centro. Así es. Es interesante que esa casita compraron unos primos y decía yo nací aquí. Es interesante. Tiene mucha historia esa clínica Teherán. Ajá. ¿Qué recuerdos guarda de aquellos tiempos, ingeniero? A mí me ha gustado siempre el fútbol y a mi papito también. Entonces, yo recuerdo del Félix Capriles en construcción. Mi papito me subía a la parte superior de General, porque había sombrita hasta tarde ahí en el alero. Y recuerdo bien que desde ahí mirábamos. Mi papito aurorista, pero mi tío wistermanista, y yo salí wistermanista. Recuerdo claramente que iba con mi mamadera, y ¿qué sería? Tendría 3 años seguramente. Pequeñito, sí. Y ya wistermanista. Sí, así es, y desde entonces siempre, por la bendición del Señor, tengo 64 años y todavía estoy pateando pelota y agradezco a Él mucho esta salud que me regala. Ajá. ¿Cómo era Cochabamba, la ciudad en aquel tiempo? Fíjese, nosotros vivíamos en la Belsu y José Armando Méndez. Todo era pampa. A la Universidad Mayor de San Simón íbamos y eran alfalfares. No había la actual rejas que tenemos, todo era entrada libre. y los alfalfares crecían grandes, me acuerdo, y con mi papito íbamos a cazar a la laguna Lalay, patos. Teníamos un neumático cuando disparaba y entrábamos remando ahí. Y miren cómo está ahora nuestra querida yasta, está muy linda. En mi infancia pasé ahí y me crié con mi abuelita porque mi mamita y mi papito trabajaban y pasaban los búhos. Y ella me decía, no dejes que se asiente un búho porque alguien va a morir de la casa. Y lejos de tenerle así miedo a los búhos, desde corta edad colecciono búhos. Y tengo bastantes que ya de casa me quieren botar por llevar muchos búhos. A propósito, una vez cuando yo visité la Secretaría General en el rectorado, vi precisamente una colección de búhos. ¿A qué se debe esa afición? Es esta historia de mi abuelita, que ella tenía como bicho malagüero, ¿no? Al búho, y pasaban pues por la casa y me llamó la atención. Entonces comencé a buscar y de casualidad encontré de yeso en Alacitas. Ya debía tener unos 10 años, tal vez un poquito más.
y comencé a coleccionar. Costaba nada, ¿no? Era de yeso. Y así fui coleccionando y la verdad es que no sé cuántos tengo, pero si compro un salero, tiene que ser búho. Si compro de todo, tiene que ser con búho. Tengo un reloj con búho y así sucesivamente. Todo lo que encuentro de búho, pues... ¿Y qué significa el búho? Para mí significa un cariño grande, así es, porque me recuerda a mi abuelita y mi infancia, ¿no? Pero en el Brasil me decían que la mitad de los brasileros, porque ellos son supersticiosos a morir, la mitad que es una buena suerte. Es mejor que el Buda, mejor que el elefante con su trompa parada. Y la otra mitad decía, no, es mal agüero, ten cuidado. Y mis hermanos en la fe, yo tenía un anillo que ya me lo saqué, tenía el búho ahí, y me decían, oh, eso es el diablo. Y yo les decía, no, es de puro cariño esto, no, nada de eso. Es más, Constantino, cariño, esa ave que... Y no ha influido para nada. No, y donde veo más búhos son en los bufetes de los abogados, ¿no? Porque dicen que es la sabiduría, ¿no? Ellos interpretan así, pero no, sí es un hobby de coleccionar a los búhos. La infancia y la escuela. Yo, ¿Cómo fue? El primer año de escuela hice en la escuela evangélica de Cazapata. Al ir al cementerio, en vez de ir al cementerio hay una calle que se dobla a la izquierda y desde la Belsu y a José Armando Méndez me venía a pie hasta la Oquendo y Uruguay. Y había una camioneta que nos recogía y nos llevaba allá. Cuando no había la camioneta, se dañaba, nos íbamos a pie con 2 compañeros más y pasábamos por la estación del tren y era lo mejor, ver al tren ahí partir o estaba parado, era todo una odisea, imagínense, desde la Oquendo y Uruguay a Cazapata. No, era lejitos, pero... Yo recuerdo esos tiempos, no, pues caminabas, porque tenías que caminar. Entonces, ahí hice el primer año y después hice en la escuela mixta litoral los siguientes 5 años para terminar la primaria, que estaba en la Ladislao Cabrera, casi San Martín. Todas esas calles no tenían asfalto, todo era... nuestro mejor logro ahí era tener platita para comprarse raspader, que era de todo color, ¿no? El hielo rayado y de color que normalmente el señor que nos proveía de eso ponía la bandera boliviana. Sí. Qué bueno. ¿Y el ciclo secundario? El primer año hice en el Colegio Nacional Bolívar. El poderoso Bolívar. Sí, el poderoso Bolívar. Y... ahí nos bautizaron, me acuerdo del tradicional bautizo, ¿no? Te sacaban el pelo y es su bautizo de ellos, y después mi mamita hizo unos esfuerzos y los siguientes años concluí en el Instituto Americano. Soy bachiller pero el año que yo salí bachiller, el 72, entró Banzer, había problemas, entonces... por alguna razón cambiaron para Instituto Cochabamba, así dice. ¿Cuáles fueron las implicaciones del golpe de Banzer en aquel tiempo? De la Belsu nos habíamos venido a vivir a la final de a Uruguay, de lo que es una cuadra, y toda esa zona era de universitarios. Y uno andaba, yo pateaba pelota con ellos, y cuando había manifestaciones estaba con ellos, con mi flecha y mis piedras en el bolsillo para defenderse. Y ahí yo creo que es donde el espíritu así del joven revolucionario se ha ido forjando ahí,
porque estaba con ellos y teníamos esas eran nuestras armas, y cuando la cosa estaba calmada fabricábamos las flechas que con la lengüeta de los zapatos sacábamos de todos los zapatos, y con eso era preparar las flechas, famosas flechas, ¿no? Recuerdo bien que fue duro porque los muchachos eran balas contra piedras, era duro, y de hecho hicimos 2 años de la premilitar, y Banzer anuló y tuve que ir al cuartel. Teníamos que estar 1 año, pues eso había dicho él. Pero ya sabíamos hacer a la izquierda, a la derecha, con compás mar, las armas sabíamos desarmar bien, y estuve 3 meses y 23 días. Nos licenciaron porque nos dijeron estos son subversivos, porque nos preguntaban, mi compañía era de todos los bachilleres, éramos 30 de Cochabamba, 30 de Santa Cruz y 30 de los centros mineros. Y todos bachilleres sabíamos leer, y a la izquierda, a la derecha sabíamos hacer. Y cuando nos preguntaban del Che Guevara y todo eso, contestábamos y éramos afines a eso. Y nos decía, estos son revolucionarios. Y por eso nos licenciaron antes, 3 meses y 23 días. Sí, en el regimiento Ingavi, 4 de caballería, escuadrón A. Eso nunca dice que hay que olvidarse, ¿verdad? Claro. Sí. Y luego viene la universidad. Así es. Entonces, estaba cerrada la universidad, y presenté mis papeles a la Embajada del Brasil, y por la bendición del Señor fui aceptado. Tengo mi anécdota ahí, claro, Brasil, yo quería ir a Río de Janeiro, pero me mandaron a Río Grande del Sur. En 6 horas de la ciudad donde yo estudiaba, estabas en Montevideo. Un frío, en el invierno era un frío tremendo. Estudié en la Universidad Federal de Santa María. Era una universidad que estaba subvencionada por el Electrobras. Toda la promoción, todas las promociones de ese tiempo se iban a Itaipú. Toditos. Es un tiempo muy grato, muy agradecido al Brasil por haberme dado una profesión, y me topé con gente muy buena. Cuando llegué, pues no sabía nada de portugués, y lo primero que hice fue buscar una iglesia. Siempre desde niño me gustó la parte espiritual, y lo primero que hice es buscar una iglesia. Encontré, y los 6 años que estaba en esa ciudad, asistido a esa iglesia. A la iglesia. Sí, agradezco mucho a Dios por sus cuidados que ha tenido conmigo. ¿Y cómo surgió la necesidad de estudiar ingeniería eléctrica? Por alguna razón me habían dicho que no tienes que, como todo niño, no tienes que hurgar el tomacociente. Pero yo ya con unos, ¿qué será? Unos 10 años, agarré 2 clavos y con mis botas de agua, ¡pum! Y siempre me llamó la atención la electricidad. Entonces, no tuve que pensar ingeniería eléctrica, y aquí estamos ya en la Sociedad de Ingenieros, de ingeniero emérito, porque ya pasé más de 30 años en la profesión, y gracias a Dios que también me dio esta oportunidad de estudiar ingeniería eléctrica en el Brasil, y siempre soñé regresar a mi país, y así lo hice. ¿Cómo fue el cambio de Cochabamba hacia el Brasil? Fue tremendo, porque primero por el idioma. Me senté, recuerdo mi primera clase en el asiento de adelante. En el aula éramos 31, y el docente de física, me acuerdo, quería conocernos a todos. Y
cuando llamó Roberto Pérez, yo no soy Roberto Pérez. En verdad yo soy Samuel Roberto Achá Pérez. Pero en el Brasil lo primero que está es el apellido de la mamá. Y llamó a Roberto Pérez. Cuando aquí no ha llamado, le digo yo soy Samuel Achá boliviano. Dice, no, tú tienes que saber que el apellido de la mamá aquí es lo más importante. Sí, claro, sí, esa fue. Y gracias a Dios que el carácter nos ayudó a aprender el idioma y pude aprender a hablar inclusive como campesino, porque toda esa zona del Río Grande del Sur ha sido colonizada por los alemanes e italianos. Y en la zona rural se habla un portugués bien duro, ¿no? Y aprendí a hablar y me hacía pasar por brasilero de Paso Fundo, che. Sí. ¿Y el contexto allá? ¿Cómo era? Gracias a Dios, el momento que tú entras a la universidad ya es un logro grandísimo, grandísimo. Recuerdo que escribí algunas revistas para que te mandan de estudiante, y los bancos están de ojo en ti. Cuando estás terminando la carrera, ya los financiamientos vienen. Al inicio te ofrecen financiarte toda la carrera, comprarte tus libros, pagarte tu alquiler de tu cuarto, tu alimentación, la vestimenta, los libros, y después al final de tu primer salario ya vas pagando en cuotas. Es interesante ese incentivo. La cosa es entrar, porque en medicina en mi tiempo eran como algo de 100 para que entre uno. Tenías que estar, y en ingeniería un poco menos, como 35 más o menos, y entrabas. Las universidades federales son muy requeridas y tienen su prestigio en el Brasil, así como aquí en Bolivia también las públicas, ¿no? ¿Y el boliviano cómo es tratado? Gracias a Dios, el pueblo brasilero es muy agradecido. Más todavía si eres un universitario, eras bien tratado y tomado en consideración por ser universitario, ¿no? Y yo, como dije anteriormente, por la bendición del Señor me he tocado con gente muy buena, y yo soy un agradecido al Brasil por esto. ¿Y ya profesional vuelves a Bolivia? Sí, vuelvo a Bolivia y desconocido. 6 años. Después de 6 años, sí, claro. Desconocido y no sabía qué hacer. Me fui porque quedaba cerca la universidad, y me dicen que no había posibilidades para la docencia. ¿En San Simón? Sí, en San Simón. Y el entonces secretario de la Facultad de Ciencias y Tecnología se encuentra con un señor y le dice: no tenemos auxiliar de física. Y yo escucho eso y terminan de hablar. Le digo: licenciado, yo quiero ser auxiliar, dice que están necesitando. Pero me dice: usted tiene título, me dice, eso es haga de cuenta que no tengo, le dije. Haga de cuenta que no tengo. Y fui auxiliar de física 3. Mis docentes eran todos egresados. Y yo calladito, ¿no? Hasta ahí. Hasta que por la bendición del Señor, la colega Virginia Vargas me dijo que escriba a ENAF, la Empresa Nacional de Fundiciones, porque un grupito de ahí se había formado en Oruro. Ajá. Escribí y ella llamó también y me recibieron. Trabajé 2 años en la Empresa Nacional de Fundiciones
como jefe de mantenimiento alta ley. Ese fue mi primer empleo, en Vinto. Sí, en Vinto, una gran empresa donde se sacaba 99.39 de pureza del estaño. ¿No? Pero los gringos nos vendieron todas sus reservas y bajó y no alcanzábamos a cubrir por los costos de producción. Pero eso es un regalo muy preciado de los alemanes. Esa tecnología es de los alemanes, porque los gringos nunca nos quisieron dar, ¿no? Y los alemanes sí pusieron esa planta y se sacaba con esa pureza el estaño. ¿Cómo fue tu estadía en ENAF y en Oruro? Mi llegada, el jefe de los técnicos me recibió: ingeniero, no sé, ¿para qué le han contratado a usted? No lo necesitamos. Caramba. Ese fue el recibimiento. Y yo, por la bendición del Señor, le dije: he venido a aprender de usted, don Zenón, le dije. Oh, el hombre infló su pecho. Y terminamos siendo amigos así. Fui su padrino de su segundo matrimonio. Pero fue ese recibimiento, claro, yo era nuevito, nuevo, y aprendí mucho ahí. Él me enseñó, la planta era grande, tecnología nueva. Por la bendición del Señor tuve esa oportunidad de aprender en esa empresa. Después de 2 años y un poco más, fue la época de la UDP, que fue tremendo. La inflación. Eso, nos pagaban así, ¿no? Sí. Que salías de ahí no valía nada. Sí, sí. Y sí nos daban una subvención en víveres. Eso era más que nuestro salario, ¿no? Daban pan, carne, huevos, fideos, etcétera. Fue una etapa dura que pasé en Oruro, 2 años y un poco más. Por la bendición del Señor, de ahí me vine, y como ya tenía amigos en San Simón, comencé a dar laboratorio de electrotecnia, me acuerdo. Me dieron Luisito Ágreda, es un colega muy querido, que él se desprendió de un laboratorio y me dejó. Estuve ahí trabajando como 3 años y después emigré a los Estados Unidos. Estuve 3 años por allá, no me gustó. Del 88 al 90, no me gustó y retorné. ¿Y cómo surge esa posibilidad de ir a Estados Unidos? Es algo de familiar. Tuve mi primer divorcio y mi actual esposa era mi enamorada antes y me dijo: ¿tú quieres algo conmigo? Te vienes. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Yo vivo en Miami, tata. El pocholo se fue para allá y oraba. Yo todos los días oraba: yo quiero regresar, Señor, decía. Pero no había señales de retorno, ¿no? Hasta que nació mi primera hijita del segundo matrimonio, y es duro allá. La pareja tiene que trabajar. Y me dio la sorpresa, mi esposa me dice: vámonos a Bolivia. No teníamos nada aquí. Y nos vinimos. Mi hijita, tengo una hija que nació allá, de 1 mes ella. Retornamos aquí. Llegamos al primer día, me voy a San Simón, obviamente. Tenía mis amigos. Y cuando estoy entrando a la Facultad de Ciencias y Tecnología, un alumno que me reconoce: ingeniero, ¿cómo está? Sí, aquí estoy retornando, le digo. Mira, el ingeniero Tardío ha pedido licencia este semestre. Sí, le dio. Y centrales eléctricas, por favor, denos. Di esa materia y bueno, desde entonces ahora
91 hasta ahora, por la bendición del Señor, en San Simón, que he aprendido mucho también y he aprendido a amar también a San Simón. Me titularicé en el IPU, por entonces Instituto Politécnico del Valle Alto. Del Valle Alto, en Punata. Con el padrino, el ingeniero Alberto Rodríguez Méndez. Macho. Sí, me titularicé ahí en el área de electricidad y luego en la Facultad de Ciencias y Tecnología en el área de arquitectura de computadores. En esas dos áreas soy titular y por la bendición del Señor amo esta profesión, amo el enseñar y hacemos nuestras clases, digamos así, divertidas, así me dicen mis alumnitos, ¿no? Porque uno ve ahí de adelante siempre hay alguno que se ha trasnochado, entonces hacemos algunas bromas y cosas que el alumno esté despierto y le guste la materia, que le guste, o sea, viene no por obligación, ya dice, no, seguimos bastante, etcétera, entonces amo enseñar a estos alumnos. Ingeniero Achá, ¿cuál es el mercado laboral del ingeniero eléctrico? En este momento, por la bendición del Señor, que el señor presidente ha tenido esta visión de exportar energía, entonces está haciendo inversiones fuertes en el tema de la generación y la transmisión. Aquí en Santibáñez está la primera subestación de 500 kilovoltios que ya va a ser terminada y entiendo que a partir de diciembre van a comenzar a iniciar los trabajos de fundaciones de la línea de 500 de Santibáñez-Carrasco, porque esa línea tiene que llegar hasta el Brasil y el otro lado hacia la Argentina, porque por nuestro gas pues, nos dan centavos, ¿no? Por valor agregado, cuando vendamos ya la energía eléctrica va a ser mucho más, mucho más. Y es una visión que ha tenido el señor presidente que yo aplaudo y creo que junto con el litio va a ser un factor importante en la vida futura de nuestro país. El ingeniero eléctrico tiene un mercado en la generación, hay varias, en la transmisión, en la distribución, hay bastante. Y si van a hacer sus cursos afuera de maestrías y doctorados, se queda. Muy difícilmente que retornen, ¿no? Especialmente han ido al Brasil a hacer y han dejado las maestrías, los doctorados, han dejado una buena imagen. Cuando dices boliviano, dices, oh, qué bien, ¿no? Entonces, el mercado para el ingeniero eléctrico está interesante y tiene un futuro largo todavía. ¿Y la demanda de postulantes a esta carrera? Existe bastante. De hecho, entre eléctrica y electrónica, ahora están comenzando, hoy día comenzaron la reacreditación, ¿no? La acreditación de electrónica. Y eléctrica que ya está acreditada va a entrar, estamos esperando la fecha de la llegada de los pares para la reacreditación de eléctrica. Entonces, tiene su nivel. Con estas acreditaciones uno certifica, digamos, el nivel, ¿no? Y de hecho nuestros docentes dentro la carrera, el actual ministro de Energía, el ingeniero Rafael Alarcón, docente de la carrera, los gerentes de ENDE, el ingeniero Félix Mesa, el ingeniero Marcelo Hinojosa y muchos más ahí, ingeniero Germán
Germán Rocha y varios otros que están como gerentes. Entonces, como que la casera es pesada, ¿no? Y está inserta en lo que es la producción, la distribución, el transporte de energía eléctrica. Ese es nuestro fuerte. Y a quien quisiera nombrarlo es a nuestro papá, Pedro Eterovich, que falleció hace mucho ratito ya, pero él era el papá, o sea, de la carrera de ingeniería eléctrica, ¿no? Y mi homenaje a él, junto con el ingeniero Alarcón, pasamos gratos momentos, hicimos la primera maestría, organizamos esta primera maestría en distribución juntamente con don Pedro Eterovich. Lindos recuerdos. Ahora, la demanda de varones y de mujeres, ¿en qué proporción va? Por la bendición del Señor, y se parte también, en primera instancia en 1995, como director nacional del proyecto PROPER, se llamaba, Programa para la Difusión de Energías Renovables. Ahí aprendimos todo lo que ahora es esto de las energías renovables, y después, con la experiencia que había de manejar un proyecto con la GTZ, con los alemanes, el doctor Tonchi Marinkovic me invitó también a este cargo de director del PROPER, y después al ingeniero Alberto Rodríguez Méndez para dirigir, iniciar, escribir el proyecto Electro. Con ellos escribimos el proyecto con Mauricio Bogach, un holandés que vivió mucho tiempo de su juventud en Nicaragua, era revolucionario él. Escribimos este proyecto y ahora tenemos el proyecto Electro, que se llama, que en la primera instancia trajo $3 millones en equipos y todo eso. Y este fue el arranque para nuestra carrera, y pasamos momentos muy lindos de poder ver que nuestros estudiantes tengan laboratorios, porque esa era nuestra preocupación. Y todos los laboratorios de máquinas, de circuitos para electrónica vinieron gracias a este proyecto con los holandeses, ya el proyecto Electro. Ahora, en un tiempo fue también secretario general. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo fue? Gratos recuerdos. 2007, Juan Ríos del Prado, un amigo de luchas en la Federación de Docentes, hablamos así, me dice, vamos a la campaña. No teníamos nada, tenía mi instituto, Sigo Systems, y ahí había unos docentes, éramos 5 que hacíamos la campaña, no teníamos nada más, pero con mucha fe, así, mucho cariño. A Juanito lo apreciamos mucho, y por la bendición del Señor nos hicimos del rectorado con unas luchas tremendas, que dicho sea de paso, había habido Carlitos había grabado y me entregó hace una semana unas imágenes que se paran los pelos cuando uno ve en qué circunstancias ha estado enfrentando a la voz crítica, digamos así, que es Urus, ¿no?, de San Simón, con quienes nos une, somos enfrentados, pero cuando nos encontramos nos hablamos lindo, con Alejandro, con Harlin Coca, que he tenido la oportunidad de hablar con ellos como papá, y
y ellos me conocen muy bien. Nos hicimos del rectorado y Juanito me nombró su secretario general, 2007 al 2011. Pasamos gratos momentos ahí donde intentamos hacer, crear la estabilidad en San Simón, y estoy seguro que después de ese aprendizaje, Juan Dios del Prado estará en mejor situación ahora. Nos sirvió mucho para conocer a la gente, especialmente nos inclinamos más por los porteritos, la gente que está ahí abajo, ¿no? Que el hecho de que le des la mano, es gran cosa. Y como yo me crié con mi abuelita, yo sé quechua, entonces parlacuni. Sumasta parlacuni. Y eso les gusta, ¿no? Están llegando a las plantas y vas y le das la mano. Y Mainaya Kazanki. Y ya, pues los muchachos, un cariño especial de ellos. Y yo digo, mi mayor tesoro es ese cariño de esa gente y de los alumnos, ¿no? Ese es nuestro tesoro de los docentes, que podemos obtener así ese cariño, que ningún dinero te paga eso, ¿no? Es un plus que tienes muy grande, y yo encuentro a quienes ayudé cuando estaba por mi paso por la Secretaría General. Una anécdota, hemos hablado de que me gustan los búhos, y a un joven le ayudé así en trámites, se lo hice rápido, tenía que viajar, y personalmente se lo hice, y me dice, aparece con un águila grande disecado. Me dice, ingeniero, he buscado, no hay búhos, se lo traje esta águila. Un águila grande, oh señor, gracias, le dije, ¿qué me necesito? Esas cosas, ese cariño de la gente que expresa de una y otra forma. Había unos de Totora que sabía, o sea, yo soy cochabambino, ¿no? Y me gustan las comiditas, ¿no? Imagínense desde ahí traer colita de cordero, desde Totora traía envueltito ¿no? Para que se mantenga caliente. Y a Juanito le llamamos a la Secretaría General, cerramos las puertas, abrir las ventanas. Sí, ese es el mayor cariño. Yo había entendido entonces de un médico que me decía, la mejor paga para mí es que un campesino me traiga huevitos o su papita, eso es lo mejor. Y yo ahí dije, recordé esas sabias palabras de un médico ya viejito que dijo eso, ¿no? Dije, esto entonces... Bueno, sí. Si hablamos de logros personales y profesionales, ¿qué se podría mencionar? Dije ya un poco, alcanzar ese tesoro, ese cariño del alumnado y de la gente trabajadora, ¿no? Para mí ese es el mayor logro, y sí hemos conseguido en el transcurso de la vida profesional trabajar como director nacional del PROPER, Programa para la Difusión de Energías Renovables, como director en lo que ha sido el proyecto Electro, y también hemos estado en el directorio de Comteco, en el Consejo de Administración, y a través de ellos hemos llegado a la presidencia de Boliviatel, y también en el directorio de Viva. Entonces ha habido también incursiones en este campo, y por la bendición del Señor hemos podido hacer algunas cosas. En Comteco hemos podido empujar ese colectivo, porque antes Comteco era nada, ¿no?
y después descolló. Vemos su edificio. Fue interesante poder acompañar toda esa evolución de Conteco y por la bendición del Señor una satisfacción así de poder ver esos logros en esas empresas, y nunca, por la bendición del Señor, no me separé de San Simón. Estaba en San Simón, de hecho, mis clases son todos los días de 6:45 a 8:15, de lunes a sábado. Mi reloj ya es automático. Reloj biológico. Sí, 5 en punto, yo pongo mi despertador del celular, pero le gano con 1 o 2 minutos y estoy despierto, ¿no? El problema es el domingo, que el cuerpo no sabe que es domingo. Despierto, tengo una radio a la mano y BBN, que es una radio que todo el día estoy prendido de ella. Es una radio cristiana que da mensajes, músicas muy preciosas, ¿no? Entonces, esas son mis clases y ya el cuerpo se acostumbra y ya no es ninguna carga, ¿no? Yo a mis hijos les digo, ese es mi horario, tengo que aceptar, tengo que aceptar, y por la bendición del Señor me regala mucha salud y puedo despertarme a esa hora y comenzar el día a esa hora, 5 de la mañana. Bueno, ingeniero Achá, finalmente, de aquí para adelante, ¿cuáles son los retos, los desafíos? Yo le pido a Dios de que hasta cuando pueda siga enseñando. Hablábamos con Juanito, yo le decía eso, de que siga enseñando hasta donde pueda, ¿no? Y en lo personal me gusta mucho el área de misiones de mi iglesia. Hacemos algo de eso cada año y quisiera dedicarme más a eso. En estos momentos estoy disfrutando de ser abuelo. Esa es salgo 8:15, me voy a la casa, ya está en pre-kinder mi nieto, espero a que llegue al mediodía y ya me dedico a él, ¿no? Pasión por el nieto. Pasión por él. Tengo en este momento 2, uno que vive conmigo y entonces a él le dedico más tiempo, y Samantha, que es de mi otro hijo. Samantha tiene 3 años y Santiago va a hacer 4 años este 13 de noviembre. Es el digamos, mimado, así con quien paso buena parte del día. Entonces, a futuro, cómo me veo de aquí a futuro es enseñando todavía en San Simón y queriendo dedicarme a lo que es misiones, y hacemos parte de una fundación del Hogar Salomón Klein, que son los niños que son huérfanos, que son encontrados en las plazuelas, que necesitan mucho cariño, ¿no? Nos dedicamos a ellos porque mi mamita es benefactora de ese hogar y me dicen ellos que son sus hijos, son 150, entonces son mis hermanos. Y acompaño también en el día, voy donde ellos y estamos por la bendición del Señor dando cariño a esas criaturas que tanto les hace falta. Ingeniero, ha sido grato conversar en Memorias que Perduran y compartir su semblanza con el público internauta que ve este programa. Su despedida final de Memorias que Perduran. Muchas gracias a Memorias que Perduran. Es, como dije al inicio, es un honor poder participar y agradecerte y pedir bendiciones del Señor a ti para que te dé salud y más que todo paz en el corazón, que si alcanzamos eso, no importa si no tenemos dinerito, si no tenemos
el caso del año, no importa. Lo importante es la paz en el corazón, y quisiera dejar ese mensaje para todos los internautas que busquen esto. La paz en el corazón, el resto viene después. Paz con el Señor y el resto viene. Muchísimas gracias, Constantino. Muchísimas gracias, ingeniero Achá, por haber compartido esta semblanza, una semblanza de vida que posibilita conocer a la persona. Y en el caso del ingeniero Samuel Achá, nos ha compartido un poco la trayectoria de vida, y hay que destacar su trabajo que ha desarrollado siendo ingeniero eléctrico en la mayor parte de su vida en la Universidad Mayor de San Simón, universidad a la que le ha dedicado su tiempo, le ha dedicado su conocimiento, su sabiduría, pero también ahora él está feliz de ser abuelo y de compartir su conocimiento, además de los estudiantes, con los nietos, que seguramente también van a recibir mucho de influencia del abuelo, que va a ir formando también el carácter y el conocimiento de aquí para adelante. Amigos del programa, ha sido grato acompañarles en este Memorias que Perduran, y pues invitarles a que nos sigan permanentemente en esta pasión, en esta aventura de recuperar estas historias de vida de personalidades como el ingeniero Samuel Achá Pérez, que hoy ha estado compartiendo con nosotros estos minutos de conversación y de grata conversación en el programa. Será hasta otro momento. Hasta pronto.